Hola, pertenezco a la Facultad de Educación y Humanidades. En este corto espacio me corresponde dar a conocer qué son las competencias ciudadanas con base a la Constitución política. Como bien observamos en este cuadro, hay grupos y hay tipos de competencia. Dentro de los tipos de competencia nos pertenecen los conocimientos. Y los conocimientos van a qué son los derechos humanos. La Constitución política se divide en dos partes, una parte dogmática y otra parte orgánica. La parte dogmática nos está diciendo los derechos humanos, los derechos fundamentales de primera, segunda y tercera generación. También hacen parte los mecanismos de protección ciudadana. Una vez conocemos los derechos fundamentales, sabemos cuáles son los mecanismos que nos permiten actuar y defender. Y se llama los mecanismos de protección ciudadana, entre ellos como la acción de tutela. Siempre recordemos que los derechos humanos siempre tienen protección a nivel internacional. A nivel nacional tenemos los mecanismos de protección, acción de tutela, derecho de petición, acción de grupo, acción colectiva, amparo de pobreza y muchos más que son importantes de conocer y están en el artículo 86 de la Constitución Política. En la parte orgánica tenemos qué es el Estado colombiano, qué hace parte del Estado colombiano y a partir del artículo 96 que habla de la población, también nos dice cómo es el Estado, el territorio. Y el territorio lo compone entre el mar, ese mar territorial, la superficie terrestre y el espacio aéreo. Fuera de tener esto, entonces tendríamos los tres elementos: población, territorio y ahora el poder. El poder debe ser interno como externo. Tenemos un poder interno que son las clases de poder, el poder público estatal, del cual hace parte la estructura del Estado colombiano. Tenemos un poder político de ese ejercicio de ese gobierno que nosotros conocemos. Tenemos el poder jurídico que a través de la rama judicial nosotros podemos acceder a la justicia. El poder constituyente, que podemos decir que somos los constituyentes primarios conocedores de la Constitución política. Recuerden que la Constitución política es la norma de normas y sobre ella no hay otras leyes que se justifiquen, que no estén tipificadas en la Constitución. Cualquier institución pública o privada debe primar sobre la Constitución política. La Constitución política es el conocimiento de todo ciudadano colombiano. Y tenemos ese poder constituido cuando ejercemos esa parte del poder político a través de nuestra responsabilidad de la democracia. El poder que tiene el pueblo son los mecanismos de participación ciudadana. Lo tiene con el voto, la iniciativa popular, que es la misma iniciativa legislativa que la puede hacer el pueblo a petición y puede elevar una inquietud hacia el Congreso y poder este Congreso poderla debatir y hacer la ley. Tenemos la revocatoria del mandato para gobernadores y alcaldes, cuando estos no cumplen los propósitos y lo que le han prometido al pueblo colombiano. Tenemos también el plebiscito referendo. Tenemos que aprender la diferencia. Plebiscito, cuando es una idea de nuestro gobierno y la pone a disposición del pueblo, como fue el proceso de paz. Referendo, cuando se hace la reforma de una norma constitucional. ¿Por qué la pone el pueblo? Porque nosotros somos los constituyentes primarios y somos dueños de la Constitución política cuando proclamamos los derechos y que se cumpla con transparencia la estructura de nuestro Estado colombiano. Cabildo abierto lo tenemos de ejemplo entre asambleas del consejo, asambleas departamentales, juntas administradoras locales. Tenemos la consulta popular cuando también se le consulta al pueblo. Colombia es un Estado social de derecho y por consiguiente conocemos a Colombia de que a Colombia lo conoce o el gobierno. En este momento al doctor Iván Duque lo conocemos desde La Guajira, por aquí en el Amazonas, Guainía y Nariño, y lo conocemos por todo el territorio, es conocido nuestro gobierno, y que conocemos también la Constitución política, es de todo Colombia. Es pluralista por su diversidad de participación democrática y también es descentralizada. Nuestro presidente de la República tiene tres funciones. La primera función es Suprema Autoridad Administrativa, tiene función como gobierno y jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de Estado. Comprendemos de que Colombia
Es descentralizado porque cada departamento tiene su propia administración. Es diferente el departamento de Antioquia al departamento de Chocó. Entonces, cada departamento tiene una política, un poder, una administración, tiene una función de ingresos y egresos. Por eso, los departamentos no son iguales en el Estado colombiano, pero tienen que rendir cuentas al presidente de la República porque él es su jefe. Y tenemos una estructura del Estado. Esta estructura del Estado hace parte de esa parte orgánica de la Constitución Política que a partir del 91 aumentaron los órganos de poder, la organización electoral compuesta por la Registraduría General de la Nación, Consejo Nacional Electoral y adicionaron los órganos de control, Procuraduría y Contraloría. Procuraduría siempre está en la vigilancia y en la función y en el quehacer disciplinario de los servidores públicos. Y la Contraloría, el control de los dineros del Estado con entidades privadas y con el Estado. Dentro de la Procuraduría tenemos la Defensoría del Pueblo y otros. Es importantísimo siempre estar conociendo qué es la Constitución Política que nos compete a todos. Muchas gracias.